no tengo la opción de subir documentos. Pero bueno, mi presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero, esta respuesta a qué es la investigación cualitativa. Evidentemente, aquí estamos hablando de una definición, no es la única, hay diversas definiciones de lo que es una investigación cualitativa, los métodos que emplean la investigación cualitativa, para que a partir de esta definición y los métodos podamos entonces comprender e irnos directamente hacia el conocimiento de cuáles son las características de los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿sí? Con el objetivo de apreciar concretamente, pues, cuáles son las diferencias entre unas y otras. Vamos a profundizar, evidentemente, en cuáles son las características de la investigación cualitativa y vamos a pasar, a partir de eso, ya podemos pasar a conocer cómo son los diseños de una investigación cualitativa y finalmente conocer algunos de los principales programas de análisis cualitativo. Sí, esta va a ser mi participación el día de hoy. Bien, entonces, que la metodología cualitativa la conocemos como un método de investigación, pero es un método de investigación que está basado en la observación. Al igual que la metodología cuantitativa, vamos a recoger información, pero a diferencia de esa, en esta metodología cualitativa, la información es no numérica, no medible. ¿Por qué? Porque este método o este enfoque busca comprender, y aquí es muy importante este concepto de comprender. ¿Qué se va a comprender? Vamos a comprender el conjunto de significados que tienen los seres humanos para realizar sus acciones, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien que la metodología cuantitativa, aquella que permite medir, mide lo que son los hechos sociales. Y estos hechos sociales los mide para hacer generalizaciones. En las interacciones en el ámbito de la realidad, eh, hay distintos tipos de información, distintos tipos de interacción social. Y en estos tipos nosotros nos encontramos con que también existen dos o algunos hablan de tres enfoques metodológicos para poder conocer esa realidad del ser humano. Y estos enfoques metodológicos nos permiten, ¿sí?, conocer, recoger información, comprender, entre otras cosas. Sabemos muy bien que la tradición positivista es aquella que se desprende de una metodología que impregnó durante varios siglos, XVI, XVII, XVIII, y que es el positivismo. El positivismo parte de indagar hacia esa realidad y preguntar ¿por qué ocurren las cosas? Y entonces, en ese desarrollo de la metodología científica, impregnado por el positivismo, se establecen una serie de preguntas que generalmente van a establecerse para conocer una realidad con el fin de hacer generalizaciones o bien modelos. Tratamos entonces de encontrar en estos enfoques cuantitativos una respuesta casuística, es decir, las razones por las que ocurren los hechos sociales, ¿sí? Y en ese interés de encontrar
las razones por las que ocurren los hechos sociales, entonces se van a hacer, se va a desarrollar un método científico que todos conocemos como el característico o cuya característica principal es el diseño de hipótesis con la finalidad de confirmar esta hipótesis. Si algo ocurre es porque aquello tiene una causa, ¿sí? Y así se van a ir diseñando las hipótesis que se van a tratar de comprobar mediante el método científico cuantitativo. Esto nos sirve para comprender entonces que la metodología cualitativa es otro método de investigación, pero a diferencia de la cuantitativa está basado en la observación, ¿sí? Por eso se pretende recoger información no numérica, no medible, para comprender ese conjunto de significados que tienen las relaciones humanas. Los fenómenos sociales. Aquí los conceptos también debemos darnos cuenta y precisar resaltar, enfatizar su importancia, porque a diferencia de la cuantitativa que conocemos como hechos sociales, la cualitativa los conoce como fenómenos sociales. Entonces, este enfoque cualitativo para recoger información se vale de distintos métodos. Por ejemplo, la etnografía, el análisis cultural, los estudios de caso, las biografías, el análisis del discurso o los grupos focales, entre los principales. Bien, esto nos permite ahora sí pasar a reconocer o a identificar las características de los diferentes paradigmas de investigación. Decíamos, el enfoque cuantitativo es porque reconoce una realidad objetiva, ¿sí? Nosotros cuando diseñamos instrumentos para recoger información de esos hechos sociales, es que hay de por medio o estamos poniendo una distancia entre esos hechos sociales y el investigador. ¿A través de qué? A través de estos métodos para recoger información o instrumentos para recoger información. ¿Sí? Por eso se dice que este enfoque, la realidad ya está dada, solamente la tenemos que medir a través de acciones objetivas. Eh, y una vez que nosotros diseñamos esos instrumentos, como pueden ser los cuestionarios o las encuestas en donde nosotros vamos identificando variables, las desagregamos, las operacionalizamos, vamos y aplicamos estas encuestas o estos cuestionarios. Al final, le damos un tratamiento a la serie de preguntas que hay ahí en esos instrumentos y decimos, tal porcentaje contestó que sí y tal porcentaje contestó que no. Tal porcentaje eran mujeres, tal porcentaje eran hombres. Y así es como nosotros estamos midiendo esos hechos, ¿sí? Con la finalidad de comprobar la hipótesis. Por eso es que la operacionalización de los conceptos teóricos en este enfoque cuantitativo la desagregamos en variables, en dimensiones y en categorías. Y muy importante, aquí empleamos los modelos estadísticos a nivel descriptivo e inferencial. ¿Para qué? Para que los resultados puedan generalizarse y elaborarse modelos estadísticos, ¿sí? Ahora bien, a diferencia de todo esto, el enfoque cualitativo, ¿sí? Asume que la realidad no es objetiva, sino que es subjetiva de sujetos y además no es una o no es única, es múltiple. ¿Por qué? Porque cada sujeto construye para sí mismo y con otros
su propia realidad. Por lo tanto, está construyendo permanentemente y consecutivamente esa realidad. No es posible aprehenderla con los mismos instrumentos de un enfoque cuantitativo, sino que al estudiar estos fenómenos sociales a través del conjunto de símbolos y significados que tienen los sujetos de sus realidades, emplea conceptos y categorías que van emergiendo a lo largo del proceso de la investigación. Por eso es que, a diferencia del enfoque cuantitativo, el diseño de una investigación cualitativa es flexible. Puede irse modificando paso a paso, poco a poco, según le convenga al interés del investigador o, o convenga a la propia investigación. A diferencia del enfoque cuantitativo, en donde el modelo para recoger información ya está diseñado y no se puede cambiar. Aquí sí, aquí el diseño es flexible. Y al ser flexible es también interactivo, es decir, en la medida en que va transcurriendo el proceso de investigación, se va realizando paralelamente también un análisis a profundidad y a detalle. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, doctores? No. No, de mi parte no, la doctora creo que tampoco. Nada más una duda, maestra Berta. Sí. ¿La presentación nos la va a hacer llegar posteriormente? Sí, aquí, lástima, aquí yo no encuentro este botón para compartir mi presentación, pero con mucho gusto yo se las hago llegar. Ya Sí, la habilité como asistente, entonces Ah, yo creo que si usted se sale y vuelve a entrar, yo creo que ya puede a hacer la presentación. a ver, me voy a salir y voy a entrar, por favor. Sí. ok. No creo que ni así, doctor Cruz. No, no me habilita, no me da esta opción de compartir. ¿Sí pudo? No, no, doctor. Entonces, ¿puede usted mandarme la presentación y yo la comparto? Mi correo es García Lirios, así junto, ¿Sí? @ AOL, A pues de América, O de oso y L de Lalo, aol.com. .com. Ok, en este momento se la estoy enviando, doctor.
doctor. No sé si ya le llegó ahora sí. No ha llegado. No ha llegado. Bueno, yo creo que porque hay un poquito de tráfico, doctor. Está lloviendo. Esperemos que no tarde en llegar. Si gusta, continúe y ya cuando llegue yo ya lo Sí. paso, lo Sí, proyecto. bien. Entonces, decíamos un poquito de las diferencias entre un enfoque cuantitativo y en un enfoque cualitativo es precisamente porque tiene que ver la forma en cómo se concibe a la realidad, el papel del investigador y también los propios instrumentos para recoger información, ¿sí? Los objetivos también cambian sustantivamente. El enfoque cuantitativo pretende comprobar hipótesis, el enfoque cualitativo pretende comprender el conjunto de fenómenos sociales, los significados y los símbolos que tienen los sujetos al momento de estar construyendo su realidad. Y que en el enfoque cuantitativo, bueno, empleamos diferentes técnicas e instrumentos para recoger esa información, como son los cuestionarios o las encuestas. A partir de eso se diseña el instrumento y finalmente se miden las respuestas. Por lo tanto, podemos saber qué porcentaje respondió sí, qué porcentaje respondió no. En el enfoque cualitativo, sí, a lo largo del proceso de la investigación, los conceptos y las categorías van emergiendo junto con el desarrollo del proceso de investigación. A diferencia del enfoque cuantitativo que empezamos con un marco teórico donde ya los conceptos están ahí y con los cuales nosotros construimos esa forma como con que vamos a observar la realidad. Aquí el enfoque cualitativo, por ser de diseño flexible, no hay un marco teórico preconcebido que nos diga que tal definición o tal concepto se concibe de tal forma y es lo que vamos a ver en una realidad. No, aquí los conceptos y las categorías van emergiendo a lo largo de ese proceso de investigación. Por eso se dice que una de las características principales de este enfoque cualitativo es que su diseño es flexible. ¿Sí? Ahora bien, decíamos en el enfoque cuantitativo, pues nosotros medimos el porcentaje de las respuestas. Tantos contestaron que sí, tantos contestaron que no. Pero en el enfoque cualitativo, el diseño, por ser flexible e interactivo, se hace un análisis a profundidad y a detalle minucioso. Lo que señala este antropólogo muy importante, que es Clifford Geertz, se hace una descripción de la realidad a detalle y profunda. A diferencia del enfoque cuantitativo, que nosotros obtenemos una visión de la realidad, pero de manera general. Aquí no, aquí vamos a profundidad y a detalle. La descripción densa, como lo señala o se le conoce a través de Clifford Geertz, una descripción densa, que no es otra cosa más que una descripción a detalle y profunda. Bien, ahora sí decíamos, ¿cómo es propiamente el diseño de la investigación cualitativa? Bien, hay varios métodos, pero aquí yo solamente voy a señalar estos 4, como el diseño etnográfico. La etnografía pues viene de la antropología como uno de los métodos alternos a la antropología, ¿sí? Y que nos permite describir ese conjunto de creencias y de significados que tienen las culturas, ¿sí? Los símbolos, las ideas de estos grupos culturales. Por eso es que el diseño viene de la etnografía. Pero no es lo único
la investigación, un diseño de corte cualitativo contempla también a la narrativa, ¿sí? Es decir, lo que oralmente existe como discurso entre los sujetos. Y estos pueden ser también varios. Pueden ser las historias de vida, pueden ser las experiencias narrativas, puede ser propiamente el discurso, ¿sí? De esto podemos encontrar también múltiples ejemplos. Si analizamos el discurso político acerca del agua, por ejemplo, o el discurso que tienen las personas de tal colonia en donde no hay agua y tienen que surtirse a través de tandeos y tienen que ir a la esquina a llenar sus garrafones de agua, etcétera, etcétera. Todo eso que nos señalen las personas como dificultades, facilidades, conveniencias, ventajas, desventajas acerca de el recurso hídrico, todo ese discurso es muy valioso porque nos permite a nosotros conocer ese conjunto de significados y símbolos que tienen acerca de algo, ¿sí? Y esto es precisamente lo cualitativo, lo que, entre comillas, aquello que no se puede medir. Ya después vamos a ver que finalmente pues sí se puede medir, pero de manera general, un enfoque cualitativo trabaja con aquella realidad que no es posible medir. Otro de los, otra forma de diseñar una investigación de corte cualitativo es a partir de lo que se conoce como el método de investigación-acción, ¿sí? Este método de investigación-acción se enfoca a un problema específico, pero a diferencia de los otros métodos de investigación, esta investigación-acción requiere de una acción, es decir, de una intervención colectiva. ¿Cómo es esto? Yo como investigador identifico que en tal colonia existe un problema de agua, escasez de agua. No hay o tienen muy poca agua, les llega poca agua, como nosotros podemos conocer en diferentes colonias o municipios, ¿sí? De nuestro país. Bien, la comunidad no tiene o no o es insuficiente el servicio de agua. ¿Qué va a hacer el investigador ante esta problemática? Va a diseñar una investigación-acción. ¿Por qué? Porque no solamente requiere conocer cuál es el conjunto de significados y símbolos que tienen los usuarios de esa colonia respecto al recurso hídrico, sino que también quiere o pretende diseñar una propuesta de solución colectiva para atacar ese problema. Por lo tanto, aquí ya podemos comprobar lo que señalábamos antes. Este diseño es flexible porque paso a paso, a cada paso que se da en este método de investigación, van cambiando los conceptos, las definiciones, el propio método, ¿sí? Van cambiando todos estos conjuntos de cosas que nosotros desarrollamos en un proceso de investigación. Y bueno, además el investigador no solamente pretende conocer ese conjunto de símbolos o de significados que tiene el recurso hídrico, no, también pretende resolver o dar una propuesta de solución para ese problema. Y entonces se pone en acción, como su nombre lo dice, investigación-acción. ¿Cómo? Va a llamar a la realización de asambleas de estos usuarios de la comunidad. ¿Para qué? Para que juntos o en conjunto o de manera colectiva empiecen a señalarse algunas posibles alternativas de solución y además empiecen a organizarse para dar respuesta a esa problemática hídrica.
cómo pueden ser la organización en comités para ir a gestionar ante la cabecera municipal, otro comité para ir a identificar los usuarios afectados, otro comité para contar cuántas personas padecen de este problema de falta de agua, otro comité para ir a hablar con el presidente municipal, con el Zagarpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo eso, se sigue desarrollando la investigación, ¿sí? Este método es, digamos, como uno de los más completos en este diseño de la investigación cualitativa, porque no termina ahí. No solamente se hace investigación y se actúa paralelamente, también hay un proceso que algunos autores consideran y le denominan como sistematización. ¿Y qué es la sistematización? Es recuperar todas aquellas acciones que se han desarrollado por parte del investigador o del grupo de investigadores. Pero recuperarlas para qué, no solamente para reflexionar si han funcionado o no, y por qué sí, por qué no, y hasta dónde han funcionado. No, se hace una sistematización de todos los avances del proceso de investigación-acción con la finalidad de hacer teoría. Uh-huh. Y esto es muy importante porque es una de las formas en que se puede contribuir a la ampliación del conocimiento científico, ¿sí? Bien, y finalmente otro de los diseños es el cuarto de la investigación cualitativa, pues es la teoría fundamentada, muy recorrida también por los antropólogos o los sociólogos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que estas disciplinas científicas buscan elevar sus conocimientos empíricos a una teoría determinada. Por lo tanto, este diseño de investigación cualitativa que conocemos como teoría fundamentada busca precisamente encontrar esas categorías teóricas derivadas de los datos, ¿sí? Pero ¿a través de qué? A través de algo que no hemos encontrado en los anteriores diseños de investigación cualitativa. Y aquí se incorpora lo que podría ser una novedad metodológica, que es, pues la búsqueda de categorías teóricas mediante la comparación, ¿sí? Porque se busca construir teoría desde la realidad misma. No es, a diferencia de un diseño de investigación cuantitativo, que partimos de un marco teórico y a partir de la revisión del estado del arte de ese conjunto de teorías, partimos y nosotros diseñamos nuestras variables, diseñamos instrumentos, los aplicamos y regresamos a la teoría. No, aquí la teoría fundamentada como parte de la metodología cualitativa sí busca categorías teóricas, pero las busca desde la realidad misma, desde aquella parte práctica de una realidad en donde el investigador está inmerso en esa realidad y desde ahí, desde su correspondencia con los demás, busca encontrar categorías teóricas que lo lleven a construir una nueva teoría. Uh-huh. Por supuesto, epistemológicamente hay muchísima discusión muy rica en este sentido, porque los alcances de estas teorías o microteorías que se puedan llegar a construir, pues no tienen un alcance, digamos, general o macro, como sí lo tienen las grandes teorías con las que se trabajan en diseños de investigación cuantitativa, sino que aquí, digamos que estamos construyendo o el investigador estará construyendo microteorías desde esas micro realidades. Por eso es que este diseño de investigación cualitativa que conocemos como teoría fundamentada busca esas categorías teóricas
derivadas de la observación que se obtiene mediante o a través de la comparación. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. No, no ninguna. Si me voy muy rápido, con toda confianza díganme, ¿eh? O si tienen alguna duda, también con toda confianza ustedes pueden intervenir. No, está bien, maestra. De acuerdo, sí. Sí, bien. Pues entonces, una vez que ya sabemos rasgos generales de lo que es la metodología de investigación cualitativa, ¿sí? Y hemos repasado algunas características, diferencias entre lo cuantitativo, lo cualitativo y algunos diseños, ¿sí? Ahora, todo este proceso de investigación cualitativa que lo hace el investigador, ya ha sido como, ya ha habido elementos que aporten al quehacer investigativo desde el enfoque cualitativo. Y me refiero al empleo de recursos informáticos, ¿sí? Por ejemplo, yo como investigador voy a estudiar el discurso o la narrativa acerca del el agua en notas de periódico y lo hago a partir de recopilar esas notas de periódico de estos últimos 5 años en los que la política de agua ha sido de tal y tal y tales características. Yo como investigador pues me doy a la tarea de recopilar estos periódicos que han sacado alguna nota acerca de ello. Y empiezo a analizar el discurso. Manualmente yo tendría que recoger esos periódicos, recortarlos y empezar a subrayar aquellos aspectos que a mí me interesan, y empezar a elaborar notas al margen de esas notas de periódico, ¿sí? Digamos que de manera artesanal, pues ese podría ser el proceso. Pero actualmente hay algunos añadidos o agregados informáticos que le permiten al investigador obviarse todos esos pasos artesanales, ¿sí? Y es precisamente el desarrollo de programas de análisis cualitativo. ¿Cuáles son? El Atlas-T, el En Vivo, el QDA Miner y el Aquad, ¿sí? Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. Ajá. Pero, sí, para este caso de señalar concretamente algunos ejemplos, imaginemos que estamos analizando el discurso extraído de las notas periodísticas acerca del problema del agua. Bueno, yo ya identifiqué qué periódicos hablan de este recurso de agua, ya identifiqué las notas periodísticas, ya las recorté. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, ya no es en sí conseguir físicamente el periódico, porque actualmente la mayor parte de los periódicos ya están en línea. Por lo tanto, a mí me va a facilitar como investigador el trabajo. Ya solo voy a descargar la nota periodística que me interesa. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Abrir mi programa de análisis cualitativo, por ejemplo, el Atlas-T. Yo abro mi programa de Atlas-T y encuentro una serie de instrumentos parecidos a el Word o al PowerPoint, ¿sí? Nosotros vemos pestañas como archivo, inicio, insertar, diseño, presentación, revisar, vista, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien esto porque hemos trabajado en Word. Bueno, Atlas-T es muy similar a todo este tipo de dispositivos que tiene el software Word. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si yo quisiera trabajar una nota periodística con Atlas-T, lo primero que tengo que hacer
es seleccionar el archivo que yo quiero analizar y subirlo, cargarlo en este programa de Atlas T. Una vez que yo lo tengo cargado, ahora sí, empiezo a generar mis categorías de análisis, que pueden ser varias. A lo mejor percepción del uso del agua o percepción ante el apoyo de gobierno respecto al agua o qué piensan los habitantes respecto a el agua de lluvia, a cosecha de agua de lluvia. En fin, yo ahí empiezo ya a establecer mi serie de categorías y las voy identificando electrónicamente en esa nota de periódico. Yo las identifico y el programa me ayuda a pasar esos extractos de la nota periodística a un apartado en donde yo ya hice o ya preestablecí mis categorías de análisis y lo puedo pasar. No sé si se están imaginando este proceso, doctores. Sí, de hecho, en ese proceso, tengo entendido que se pueden incluir grandes documentos o Exactamente. extractos pequeños, sí. No, sí se pueden extraer grandes documentos, ¿sí? No recuerdo ahorita el dato exactamente, pero nosotros incluso si tenemos una historia de vida con 40 páginas, pero no solo tengo una historia de vida, sino tengo varias, digamos que 10, yo puedo cargarle a este programa esas 10 entrevistas o 10 historias de vida para ir analizando. Efectivamente, digamos que soportan una gran cantidad de información. Así es, en el caso del proyecto de la doctora Estela, Sí. ella está haciendo un trabajo, bueno, ahorita dará más detalles, pero yo me lo imagino de esta manera. Ella hizo entrevistas a estudiantes acerca de sus hábitos de lectura y ella tiene que De decidir. estudio, maestro. Sí, Hábitos tiene de que, estudio. exacto, usted tiene que decidir si hace un análisis cualitativo o cuantitativo. Y yo creo que si usted quiere publicar estos hallazgos, tendría que hacer de los dos, porque en los resultados, imaginándome el artículo, en los resultados usted puede exponer lo cuantitativo, pero en la discusión es indispensable la parte cualitativa. Bueno, pero ahorita que nos platique más detalles y ya la doctora Berta nos dará su opinión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Estela. Sí, pues fíjese que precisamente estaba como revisando y la mayor parte de las investigaciones en el área de educación que se enfocan a la identificación de estos aspectos como lo son hábitos de estudio emplean un enfoque metodológico mixto, porque primeramente quieren identificar si los alumnos tienen o no hábitos de estudio y enseguida profundizar en esos hábitos de estudio mediante una metodología cualitativa que nos señale cuáles son esos hábitos de estudio, por qué unos sí y otros no, cómo los emplean, qué ventajas tiene en el estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, no la mayor parte, sino los estudios, al menos a los que yo tengo acceso y he revisado, emplean una metodología mixta que efectivamente sí es posible y deseable en el sentido de no solamente saber si tienen o no y cuáles son, sino de profundizar acerca de y comprender, llegar a comprender por qué los alumnos tienen esos hábitos de estudio. Evidentemente aquí los grandes conceptos pues implica saber qué es estudio, cómo lo entiende
el tal pedagogo, etcétera, etcétera, pero sí es muy deseable que se emplee una metodología mixta para saber este tipo de características, no solamente, insisto, cuantitativamente conozcamos una descripción de cuántos alumnos dijeron que sí tienen hábitos de estudio y en qué consisten, sino qué les ha representado, qué implica, qué significado tiene para ellos el tener o no hábitos de estudio. Y aquí la investigación, pues yo le auguro, doctora, que va a ser muy, muy, muy rica y de verdad que sí, deseable que se exponga, que se dé a conocer. ¿Por qué? Porque pues sabemos de los altos índices de reprobación que tienen los alumnos por diversos factores, pero entre ellos, pues la falta de hábitos de estudio. Sí, sí, gracias, maestra. Sí, de hecho, definitivamente yo me enfoqué a la cuestión de las entrevistas y, y sí, yo creo que como usted bien dice, para que sea pues mayor, tenga mayor enriquecimiento mi artículo, tendría que combinarlo con la parte también pues cuantitativa, ¿no? Porque ahorita yo tengo lo cualitativo, que son preguntas a profundidad que hice con una pequeña muestra, Sí. pero sí, definitivamente, aparentemente pues uno creería que pues los chicos tienen pues hábitos de estudio, ¿no? Uno creería, uno Claro. supondría, Sí. pero la verdad es que pues yo sí me sorprendió que muchos de ellos pues dicen, es que yo no sé qué son hábitos de estudio. Y, y entonces pues ahí entra la percepción, ¿no? Que de hecho me estoy enfocando más a eso, a la percepción que ellos tienen sobre hábitos de estudio, porque sí, desafortunadamente ahí hay un vacío en algunos, ¿no? Y otros pues sí los tienen, pero como dicen ellos, quisieran. Perdón, se fue el sonido. Sí, parece ser que sí. Bueno, el contexto en el que nos platica la doctora Estela Sí. es, en la mañana tuvimos una sesión de SPS y uno de los organizadores nos decía la posibilidad de publicar un artículo en una revista que él tiene. Este artículo estaría publicándose en agosto Sí. y es una revista indizada. Entonces, un objetivo del diplomado pues es generar un producto que se pueda publicar. Adelante, doctora. Perdón, es que está lloviendo, no sé ustedes a dónde estén, pero acá está lloviendo mucho y como que se me fue la señal. Sí, le decía, entonces yo ahorita, pues lo que usted me acaba de comentar, pues también lo tomaré en cuenta, pues entonces para poder complementar, pues la cuestión metodológica, ¿no? Y enriquecer más la parte pues de los resultados, ¿no? Y ver esa cuestión diversa de cómo ellos en un momento dado, pues están percibiendo que es un hábito o bien aquellas personas que definitivamente, pues no lo tienen todavía, ¿no? Entonces, en eso, ahora sí que en eso andamos. Sí, pues muy interesante, doctora, su investigación, porque precisamente, digo, no desconozco el objetivo, pero me voy a atrever a señalar lo siguiente. Cada año o cada 2 años se realizan congresos internacionales para analizar precisamente la problemática de la deserción estudiantil a nivel universidad. Y entonces, la mayor parte de las universidades a nivel mundial acuden a este congreso, ¿sí? Para analizar precisamente desde distintos enfoques, con diferentes metodologías, esta gran problemática que aqueja a todas las universidades en general. Entonces, yo creo que su investigación muy bien podría contribuir a todo ese conocimiento. Y no solo ahí, también a otro tipo de revistas, porque
Es tan interesante su investigación, doctora, que da para 1 o 2 o 3 artículos. Sí, de hecho ahorita acá el detalle hay una pregunta de las que realicé, que es que cómo les ha afectado sus hábitos de estudio ahorita en la cuestión de la pandemia. Claro. Resulta que pues ahora con la pandemia muchos dijeron, pues me empezó literalmente, como ellos dicen, pues a valer todo, ¿no? Sí. O sea, a poner muy poca atención. Entonces, todo ese tipo de respuestas pues son muy enriquecedoras y pues Claro. al final son muchas áreas también de mejora que creo que también tenemos los maestros, los docentes, para llamar la atención, el interés de los jóvenes, porque pues ellos también se sienten frustrados por tener malas calificaciones o por tener vergüenza por no poder decir abiertamente, pues no estoy entendiendo, ¿no? O no cuento con los recursos, ¿no? Como el internet o los datos suficientes como para entrar a todas mis clases, ¿no? Y eso también pues merma su cuestión de rendimiento académico, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con su desempeño escolar de manera directa, porque sí les da mucha pena decir, no entiendo el texto que me dejó el maestro, no le entiendo. Y todos sabemos muy bien que un texto académico pues tiene una estructura científica, ¿no? Que el formato IDC, Introducción, Desarrollo, Conclusión, y que ahí están los juicios que tiene el autor, etcétera, etcétera. Y lograr una comprensión de un texto académico a nivel universidad, pues también es parte de, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues su investigación, doctora, es muy, muy rica en ese sentido y en otros. Mire, el congreso del que le hablaba es Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en la Educación Superior y analizan diversas aristas de esta problemática. Disculpe, maestra, ¿y ese en qué fecha es? Lo hacen, hubo el evento en 2020, 2021 y para este 2022 me parece que ya publicaron la convocatoria. Ah, ok, pues hay que rastrearlo para, pues también Sí, para conocer. lo hacen por ahí de noviembre de cada año. Ok, sí. Ajá, Sí, y maestra, pues en eso andamos. no, pues muy interesante su investigación, doctora. De mi parte, doctor, pues fue las generalidades que yo preparé para esta exposición de la metodología cualitativa. Muy bien, Maestra, yo doctora. tengo una, En estos momentos voy a hacer... adelante, adelante. perdón, maestra, yo tengo una duda. Sí, Sobre el programa que usted comenta, pues yo la verdad, pues como bien dice el diplomado, ¿no? Es para las personas que estamos interesadas en la cuestión de la investigación, de desarrollar estas capacidades. Y pues yo la verdad digo, he escuchado el programa que usted acaba de comentar, pero como tal, pues no lo tengo. Entonces, pues también quisiera yo saber, pues en algún link o algún lugar que usted me recomiende para bajarlo, para tenerlo. sí, mire, con todo gusto. Bueno, no sé si ya le llegó mi presentación al doctor. No, todavía no ha llegado. Caramba, pues sí, con esta lluvia yo creo que hay mucho tráfico. Pero mire, doctora, no se angustie. Yo me comprometo, si usted me da su correo, a pasar la Claro, información de estos programas de análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos tienen una versión en línea que es versión gratuita. Por supuesto, tiene límites, ¿no? Pero si usted se consigue claro. la versión gratuita y trabaja en ello, yo creo que le va a ayudar a resolver gran parte de la cantidad de trabajo que le espera y va a aprender a manejar todos los recursos interactivos que hay en cada uno de los programas. El que yo le recomiendo es el Atlas T y el en vivo también tiene una versión gratuita. Entonces, si usted se consigue esas versiones gratuitas que son, insisto, tienen sus limitaciones. ¿Por qué?
porque no es solamente el proceso de subir mi archivo y trabajar de manera interactiva con todos los recursos que tienen estos programas, sino que algunos me llevan ya directamente a la impresión de tal o cual extracto del discurso que yo analicé o de la categoría que estoy analizando, o incluso me combinan con algunos datos estadísticos si es que yo estoy haciendo o aplicando un enfoque mixto de los resultados que yo obtuve de mis encuestas o cuestionarios o entrevistas, etcétera. Y yo puedo hacer esta serie de operaciones metodológicas con esos programas. Cada uno tiene sus propias características, algunos con ventajas o desventajas según el interés del investigador, pero todos son muy buenos. Si me da su correo, maestra. Perdón, sí, es Estela, Estela Sí. sin H, Estela punto Sí, Cruz sí, punto sí, M de mamá, C de casa, sí. @gmail.com. Ok. Es estela.cruz.mc@gmail.com. Sí, yo con todo gusto, dado que la presentación no fue posible, los tengo ahí, pero yo con todo gusto le mando la presentación y alguna otra información extra que le pudiera servir, doctora, para que usted empiece a, a ver todos estos programas. Claro, no sé si nos pudiera facilitar su correo electrónico, maestra. Así con gusto, es B de Berta, pero en minúscula, A de agua, C de casa, H de hogar, 327 @gmail.com. ¿Me lo puede repetir otra vez, por favor, maestra? Claro, B, B de Berta, pero minúscula, A de agua, C de casa, H de hogar, 327 @gmail.com. Perfecto, es bash327 ¿verdad? Es correcto, doctora. Y le voy a pasar información, me voy a atrever a ir un poquito más allá ya me estoy aquí poniendo de metiche, doctora. Usted disculpará. Le voy a pasar No, información no, le agradezco mucho. de este Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en la Educación Superior, que creo yo su investigación abonaría muchísimo a estos eventos académicos. Sí, pues muchísimas gracias, pero y también le agradezco el título de doctora, pero todavía no lo soy. Gracias. Casi, no falta mucho, maestra. Esperemos en los. Y mire, ya desde el Congreso del 2020 ya se habla sobre la permanencia en el sistema educativo en época de COVID-19. Claro, claro, pues es que ya estamos en una época que definitivamente la pandemia pues ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya es Exacto. parte de. E impacta en todos los órdenes de nuestra vida. Sí. Bueno, pues por mi parte pues sería todo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra, Sí, por su atención. una pregunta nada más, doctora Estela. Ya ve que para la sesión de SPS lo tenemos programado en la mañana. ¿Usted preferiría que la sesión de Atlas T lo programáramos en la mañana o en la tarde? Pues la verdad, maestro, pues a mí sí me gustaría mejor en la tarde, como a esta hora de las 6 de la tarde, para mí, pero si la gran mayoría dice que que a las 5 de la mañana, pues a las 5 de la mañana me acoplo, pero yo de preferencia mejor a las 6 de la Sí, tarde. no, tomamos en cuenta su opinión porque usted ha estado muy constante. Entonces, yo creo que este es un buen horario para continuar con el diplomado en el módulo de Atlas T. Claro. Pues, vamos ok.
No sé si haya inconveniente, doctora Berta. Sí, dígame. Bueno. Bueno, Adelante, adelante. dígame, me estaba comentando, doctor. Sí, podríamos programar sesión de Atlas TI a las... ¿Qué día? Es que se está cortando y no le escucho bien. Pero ¿qué día qué probable fecha sería? Ah, sí. El día que usted nos indique sería en la tarde, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí, puede ser el próximo. A ver. Híjole. No sé si pueda ser el próximo sábado, pero sábado 16. No sé si esté muy lejos el día. Para mí está No, me bien. parece bien. Sí, Nosotros terminamos el diplomado el 7 de agosto. Ah, ya. Podría ser ese día sábado 16 a las 5 de la tarde, así como lo señala la maestra. De acuerdo. Muy bien, entonces lo agendamos y bueno, pues yo le estaré mandando su constancia en el correo electrónico. Sí, doctor, quedamos de acuerdo y mientras yo voy a preparar también una serie de ejemplos. Gracias, doctora. No, al contrario, gracias a usted por invitarme. Doctora Estela, mucho gusto. sí, igualmente, maestra Berta. Perfecto. Que tenga bonita tarde. Sí, hasta luego. Pásenlo bien, entonces igual. Sí.